Hola, hola a todos, espero hayan tenido una muy bonita semana. Aquí vengo con esta receta de pastel de limón muy especial para mí porque mi hijo me la pidió para su cumpleaños. Así que vamos manitos a la obra. Para esta receta vamos a necesitar una lata de leche condensada y una lata de leche evaporada. Les comento que yo, como el pastel es un poco grande, usé 2 latas de leche condensada y 2 latas de leche evaporada. Tuve que hacer 2 veces crema y vamos a mezclar bien todo. Cuando ya tengamos bien mezcladita la leche condensada con la leche evaporada, le vamos a agregar el zumo de aproximadamente 6-7 limones. Son 2 onzas de zumo de limón y lo vamos a agregar en un hilo finito. Si se puede apreciar ahí, poquito a poco para que no se nos pase de ácido. Y miren, cuando ya, miren, no vea el hoyo del medio en la batidora, ya significa que ya la crema está hecha. Miren cómo quedó esa cremita, qué bonita. Y listo esto, vamos a empezar a montar. Yo les cuento que yo uso este molde, es un molde de 2 piezas, pero para no cortar encima del molde del pastel y no tenía papel de hornear, que a veces le pongo un círculo encima al papel de hornear y ya puedo usar mi molde con las 2 piezas, pero como no podía, le puse estos tape que ven al lado y lo puse arriba del plato en el que ya voy a cortar el pastel y lo voy a montar ahí mismo. Esas son las galletas que vamos a usar. Únicamente se usa la crema de limón y esas galletas. En este caso yo le voy a poner un poquito de crema abajo porque me es más fácil esto, que las galletas se me queden en su lugar. Pero en el caso que use las 2 piezas del molde, puede comenzar por la capa de galletas sin necesidad de poner la crema. No vamos a poner mucha crema. Si usted hace lo que hice yo, este inventito, no ponga mucha crema debajo para que no se le salga por el borde. Y dicho esto, vamos a empezar a poner capas de galleta y crema, tal como ven ahí, hasta que completemos el molde y terminamos con crema. Miren, al final del video van a poder ver cuando se corta el pastel lo bonito que se ven esas capas. Y aquí ven, ya terminamos la última capa de crema. Y dicho esto, vamos a ponerlo a la nevera por al menos 4 horas. Incluso a mí me gusta dejarlo hasta un día, una noche completa. Lo hago el día anterior y al otro día lo desmonto. Despegamos un poquitito los bordes. Solamente arriba, no recomiendo que entren el cuchillo, lo que vayan a usar mucho para no romperlo. Y van a ver qué bonito queda. Con mucho cuidadito. Y miren qué bonito se ve, apenas no le hemos puesto nada, no lo hemos decorado. Y miren qué bonito se mira. Miren, ahí yo le arreglo un poquito las imperfecciones, pero esto ya sí se ve súper, súper bonito. Les voy a enseñar en la foto cómo lo decoré, perdón que no lo pude preparar, pero es que era todo muy rápido, tenía visita en mi casa. Y miren, así le puse galletas Marías trituradas arriba, unos limoncitos. También lo pueden hacer así con galletas alrededor y también ponerle fruta, miren qué bonito. Y ahora viene la parte que más me gusta a mí, la parte de cortarlo. Ya van a ver qué hermoso queda adentro, como se le pueden ver las capas. Y ahí pueden ver, miren qué cosa tan bonita. Este pastel queda delicioso, espero lo puedan hacer en casa. Les guste mi receta. Salud, bendición y buen provecho. Bye.